¿Qué es el electrocardiograma? Es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón que se produce en cada latido cardíaco. Esta actividad eléctrica se registra desde la superficie corporal del paciente y se dibuja en un papel mediante una representación gráfica o trazado, donde se observan diferentes ondas que representan los estímulos eléctricos de las aurículas y los ventrículos. El aparato con el que se obtiene el electrocardiograma se llama electrocardiógrafo. Hay muchos problemas tanto cardíacos como no cardíacos que alteran las corrientes eléctricas del corazón y que pueden diagnosticar con un electrocardiograma. Se suele solicitar un electrocardiograma en las siguientes situaciones: en caso de dolor torácico u otros síntomas que sugieran una angina de pecho o un infarto de miocardio, en causa de sospecha de arritmias cardíacas y en el estudio de sospecha de otros problemas cardíacos como pericarditis, miocarditis y problemas de las válvulas cardíacas, insuficiencia cardíaca y etcétera. El electrocardiograma funciona a base de vectores. Según hacia dónde se dirige la energía eléctrica del corazón, define si es un voltaje positivo o negativo. En las primeras secciones del electrocardiograma se define un voltaje de despolarización de las membranas cardíacas y en el otro una repolarización, específicamente la onda T. Aparte, hay múltiples derivaciones del electrocardiograma. La V1 es la diferencia de potencial entre brazo derecho y brazo izquierdo. Su vector está en dirección 0 grados. La derivación 2 es la diferencia del potencial entre brazo derecho y pierna izquierda. Su vector está en dirección 60 grados. La D3 es la diferencia potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Su vector está en dirección 120 grados. En las AB, la ABR es el potencial absoluto del brazo derecho. Su vector está en la dirección menos 150 grados. En la ABL, el potencial absoluto del brazo izquierdo, su vector está en dirección a menos 30 grados. En la ABF, el potencial absoluto de la pierna izquierda, su vector está en dirección 90 grados. En las Bs, la B1 es la derivación del electrocardiograma que registra potenciales en las aurículas de la parte del tabique y la pared anterior del ventrículo derecho. El B2 es la derivación precordial. Está encima de la pared ventricular derecha, por tanto la onda R es ligeramente mayor en B1 seguida de la onda S profunda. En la B3 la derivación transicional entre potenciales izquierdos y derechos del electrocardiograma. Por esta, el electrodo sobre el septo interventricular, la onda R y la onda S suelen ser casi iguales. El B4, el electrodo está de derivación sobre el ápex del ventrículo izquierdo, donde es mayor el grosor. Presenta una onda R alta, seguida de una onda S pequeña. El B5 y B6, esas derivaciones del electrocardiograma están situadas sobre el miocardio del ventrículo izquierdo, cuyo grosor es menor a la del B4. Por ello, la onda R es menor que la B4, aunque sigue siendo alta. La onda R está precedida por onda Q pequeña. Lo mismo. Intervalo electrocardiográfico. La porción del electrocardiograma que incluye un segmento además de una más ondas. La diferencia entre el intervalo y el segmento es que el intervalo comienza desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la QRS, incluyendo a la onda P. Comenzando con los intervalos, el intervalo RR. El intervalo RR es la distancia entre dos ondas R sucesivas en el ritmo sinusal. Ese intervalo debe ser constante. El intervalo RR además se mide desde el inicio de una onda R hasta el inicio de la onda R siguiente y su duración depende de la frecuencia cardíaca. Intervalo PR. Este representa la despolarización auricular y el retraso fisiológico que sufre el estímulo a su paso por el nodo auriculoventricular. Se va a medir desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R. Su valor normal es entre 0.12 segundos a 0.20 segundos. En caso como en el síndrome preexcitación, el intervalo PR puede estar acortado y esto representa una conducción auriculoventricular acelerada. El intervalo QRS. El intervalo QRS mide el tiempo total de la despolarización ventricular. Se va a medir desde el comienzo de la onda Q o de la onda R hasta el final de la onda S. Su valor normal es entre 0.06 segundos o 0.10 segundos. El intervalo QRS incluye el conjunto de ondas que conforman el complejo QRS. Se encuentra ligado en los bloqueos de rama y en los síndromes de preexcitación. Intervalo QT. El intervalo QT representa la sístole eléctrica ventricular
o sea, el conjunto de la despolarización y la repolarización de los ventrículos. Su medida va a variar con la frecuencia cardíaca, por lo que es recomendable ajustar su valor a la frecuencia cardíaca. Hay varias fórmulas para realizar esta corrección. La más usada es la fórmula de Bassett, dividir el intervalo QT entre la raíz cuadrada del intervalo RR. Los segmentos del electrocardiograma son aquellas líneas isoeléctricas que se encuentran entre ya sea dos ondas o una onda y algún complejo. Estos segmentos son importantes porque demuestran la velocidad por la cual fluye el impulso eléctrico del corazón. Si esos segmentos se encuentran acortados o alargados, se puede llegar a identificar algún tipo de bloqueo o algún problema con algún haz. La frecuencia cardíaca se puede medir de la siguiente manera. Esta manera es una manera muy sencilla y rápida de hacerlo para el clínico, la cual consiste en contar todos los complejos QRS que se encuentren entre 6 líneas gruesas verticales y después de haberlas contado, multiplicarlo por 10. El resultado va a ser la frecuencia cardíaca aproximada. Este tipo de método tiene una variabilidad muy pequeña, entonces por lo tanto es confiable. El eje cardíaco del corazón tiene una posición normal, la cual se encuentra entre el ángulo 0 y 90. Por lo general, el ángulo promedio es el 60. El resto de ejes cardíacos que se encuentren fuera del rango 0-90 es un eje cardíaco patológico que puede simbolizar hipertrofia del músculo cardíaco u otras patologías.